Sí, falta 50%. Falta de más de 80%. Sánchez está haciendo gol. No, este estaba antes que, o sea, estaba después del Chile. Roberto Sánchez, mira, ya la pasamos. López Chao. No, pero la gente más XD es la gente que vota por él. No votaba por el 82. Vamos por alguien fallecido. Ah, sí, sí. Oh, este pasado es argentino. Ay, me caen los huevos. No. Yo sí, no, pero no puede ser. Estás pasando de libro. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no hemos hecho delante de un periodo? Sí, solo sé que no. Era un jueves, ¿verdad? ¿Cómo hay gente que Buenos días, estoy en asiento. Es fisiología e inmunología. muy bien. Vamos a entrar a la respuesta inmunitaria y empezamos con esta primera respuesta, la respuesta innata, ¿no? Y sus mecanismos y elementos que corresponden para esta defensa. Bueno, esto ya lo hemos definido, ¿no? ¿Qué es el sistema inmune? Es un sistema que nos protege, ¿no? Pero que tiene que discriminar entre lo propio y lo no propio, ¿no? Y posteriormente pasar a la destrucción de los patógenos, ¿no?
Y eso básicamente lo hace de dos maneras, ¿no? Cuando desarrolla la respuesta inmune. Mediante la respuesta innata, natural o no específica, y la inmunidad adaptativa adquirida o específica. Generalmente, cuando hablamos de respuesta inmunitaria, hablamos solo de esto, ¿no? Y nos olvidamos de esto. Pero, sin embargo, este es importante. Nosotros estamos en contacto con muchos microorganismos. Por ejemplo, hoy entramos a la temporada de la gripe, pero no todos hacemos gripe, ¿cierto? Pero sí estuvimos en contacto. ¿Y por qué no hacemos la enfermedad? Porque la inmunidad innata lo bloqueó, lo eliminó. Y no sentimos inclusive ningún tipo de molestia, ¿no? Cuando la inmunidad innata, natural, es superada, sí, la inmunidad adaptativa ingresa y ahí es donde nosotros tenemos síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, todo eso significa que ya se extendió y ya la inmunidad innata ha sido superada. Entonces, la inmunidad innata, en cierta manera, trabaja silente, sin hacerse notar. Y no solamente con la gripe que estábamos mencionando como ejemplo. Ahora, también es cierto que estos dos tipos de respuesta trabajan de forma cooperativa, mutuamente. Ahora, la inmunidad, como estamos mencionando, puede ser adaptativa o innata. Para clasificar de alguna manera, porque esto lo vamos a ver continuamente, la inmunidad adaptativa puede ser natural, o sea, con lo que nacemos, a pesar que es adaptativo. ¿Cómo lo podemos, lo podemos obtener? De manera pasiva, cuando la madre nos transfiere, ¿no? Antes del nacimiento y durante la lactancia. Nos transfiere anticuerpos, entonces tenemos una inmunidad natural pasiva. Y la otra forma, más bien, es la inmunidad activa. Cuando sí tenemos la infección o tenemos contacto con el antígeno y el sistema inmunitario crea una inmunidad. Generalmente es la que nos protege, ¿no? De manera indefinida, por así mencionarlo, mientras que la inmunidad pasiva de la madre, por ejemplo, es momentánea, ¿no? Hasta que el recién nacido o niño empieza a producir sus propios anticuerpos, etc. Y también lo que se desarrolla en inmunidad adaptativa es mediante una inmunidad artificial, cuando nos ponen en contacto con dos posibilidades. Inmunidad artificial pasiva, cuando transfieren anticuerpos, ¿no? Se transfiere, hoy en día hay bastantes, inclusive medicamentos, que se utilizan anticuerpos y también, anticuerpos se utilizan, ¿no? Generalmente esto se hace cuando hay una enfermedad grave, por ejemplo la rabia, pero ya pasó demasiado tiempo y la vacuna no va a tener tiempo de actuar. Y la otra forma de inmunidad adaptativa artificial es mediante inmunización, que esa sí crea una respuesta adaptativa activa. Acá no se administra anticuerpos que ya vienen formados y defienden como en la pasiva. Acá se da el antígeno tratado de tal manera que sí hay una respuesta adaptativa activa, ¿no? Y por acá tenemos la inmunidad innata. Veamos, hay fases de respuesta frente a un patógeno, ¿no? La inmunidad innata generalmente actúa de manera inmediata, en las primeras 4 horas, más o menos haciendo un promedio, ¿no? Viene la infección, hay el reconocimiento de patrones y mediante también activación de efectores no específicos, y eso elimina al agente infeccioso. Hay una respuesta inducida también, pero temprana, que se da aproximadamente entre las 4 y 46 horas. Frente a una infección hay reconocimiento de patrones moleculares de los microbios, etc., y da lugar a una respuesta que en general es una inflamación y también activación y reclutamiento de células efectoras. Con esto se elimina el agente infeccioso. Y la respuesta adaptativa que se da después, aproximadamente de 96 horas. ¿Eso qué significa? Unos 3-4 días, ¿no?
Entonces se da la infección y aquí el antígeno debe ser reconocido, entonces es transportado a los órganos linfoides. Debe haber un reconocimiento por las células específicas B, T, etc. Hay una expansión clonal de estas células que son específicas para este tipo de antígeno. Hay diferenciación de las células efectoras y entonces ellas son las que se encargan de eliminar al agente infeccioso. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la respuesta inmune hay una tercera línea de defensa contra las infecciones, pero eso corresponde al mecanismo de defensa específico, al sistema inmune específico. Pero el no específico como que tiene dos momentos, ¿no? La primera línea de defensa están las barreras, la piel, la mucosa, las secreciones de la piel y también de las mucosas. Y una segunda línea donde sí intervienen, por ejemplo, células como los fagocitos, proteínas antimicrobianas y la respuesta inflamatoria. Yéndonos por la inmunidad innata. Bueno, acá está la natural y la adquirida, ¿no? Primera línea de defensa, la natural, es inmediata, inespecífica, básicamente formado por barreras, células y algunos elementos humorales como el complemento. Están las citoquinas también y interferones como ejemplo, ¿no? Y en la adaptativa, que es después de la exposición, recién se reconoce y hay una defensa que es tardía, pero es específica. Entonces, haciendo una diferencia o comparación entre estos dos tipos de respuesta. La innata, inespecífica, resistencia que no mejora con los sucesivos contactos con el agente infeccioso, ¿no? Actúa de manera general contra agentes patógenos. La adaptativa, hay una mejora, ¿no? Tras la infección o contacto continuo, hay memoria inmunológica y la acción es muy específica contra el agente patógeno. Acá hay factores solubles que intervienen en la innata, la lisozima, proteínas de fase aguda, complemento, etc. Aquí, básicamente, los anticuerpos. Estamos, para ser, digamos, bien resumido, ¿no? Porque también acá hay otros componentes. El complemento también actúa aquí. El complemento es un sistema de defensa muy antiguo, que cuando aparece en la evolución los anticuerpos, también los anticuerpos pueden activar el complemento. Entonces ahí es un poco más específico, pero acá no es específico, tiene otros mecanismos, ¿no? Células implicadas, los polimorfonucleares, macrófagos, células natural killer, y en la adaptativa están los linfocitos T, ¿no? En un comienzo se les denomina 0, pero después TH1, TH2, pero también hay TH3, TH4, hasta TH7 hoy en día se clasifican, ¿no? Y los linfocitos T, citotóxicos. Receptores en el innato, sin arreglo, tal como están, los vamos a ver, y más bien acá el sistema adaptativo sí arregla de manera explícita el receptor, es BCR, es TCR, y tienen el mismo principio de los anticuerpos. Distribución es no clonal, hay varias células y responden varias, ¿no? Mientras que el sistema adaptativo es clonal. Si una célula, linfocito B o linfocito T, reconoce, es específico ese antígeno y esa célula multiplica de manera específica. Por eso es clonal. Si viene otro antígeno, tendrá que haber otro clon de células que respondan a ese antígeno. Ahora, también hay que ser cierto que un antígeno es una sustancia o molécula compleja y tiene varios determinantes antigénicos. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en una proteína que es compleja o una bacteria, no solamente se forma un tipo de anticuerpo, entonces se forman varios, por lo tanto implica que son varias células clonales que responden. En cuanto al reconocimiento, patrones moleculares conservados, ¿no? Acá más bien detalles de la estructura molecular. Discriminación entre lo propio y no propio, acá es perfecta, ¿no? Es bien seleccionado y es ancestral, o sea, acá es imperfecto porque se puede equivocar. El estreptococo tiene una estructura muy semejante al endotelio a nivel de las válvulas cardíacas. Y si el sistema inmunitario no hace bien su trabajo, luego se confunde y empieza a atacar. ¿Qué tenemos? Fiebre reumática,
¿no? Entonces, por eso se dice que es imperfecto, aunque es mucho más específico, más detallado, etc. Tiempo de acción es inmediato, el innato y más bien el adaptativo retardado. Respuesta, no, se requiere moléculas coestimuladoras, citoquinas, quinoquinas, etc. Aquí la respuesta es por expansión clonal y sí también está mediante citoquinas efectores. Veamos, es una respuesta frente a una infección. El primero que acude es la respuesta innata, inmunidad innata, con neutrófilos, macrófagos, ¿no? Y citoquinas. Interleucina 12, por ejemplo, producido por macrófago, activan, o como ejemplo, las células natural killer. La célula natural killer no es la única, los macrófagos también pueden hacerlo y producen interferón gamma, y el interferón gamma activa macrófagos. ¿Esto para qué? Para eliminar, ¿no?, a las, en este caso, bacterias o agentes infecciosos que hubieran, que se llama, ingresado. Si estos fallan, entonces aumenta el proceso infeccioso y se da la enfermedad. En muchos casos lo que sucede es que el sistema, la respuesta innata, controla a la bacteria, al virus que está causando la enfermedad. Y es el sistema adaptativo el cual elimina. Por eso se dice que trabajan de manera cooperativa, ¿no? Pero hay casos en que sí, el sistema innato lo elimina, ¿no? Pasado más o menos 7 días, ¿no?, una semana, es que el sistema adaptativo o la respuesta inmune actúa. Para esto se requiere que el macrófago presente el antígeno. Lo presenta a las células T, a las células beta, las células T, perdón. Las células B pueden reconocer, entonces, dos posibilidades. Activan al macrófago o se produce anticuerpos, entonces el agente infeccioso es eliminado. Si no funciona esto, obviamente va a haber infección, una propagación, ¿no? Bueno, acá están de manera las respuestas que dan sobre todo las células, ¿no? Miren, claro, acá nos ponen en horas, pero en promedio son 5 a 7 días en que el sistema innato o lo ha resuelto o ¿qué se llama? Y si no lo ha resuelto, el sistema adaptativo va a ingresar. Ahora, dependiendo si la respuesta adaptativa ya está creada, ya reconoció, ya tiene memoria, responderá en 3 días. Pero si no, recién por primera vez está teniendo contacto con el antígeno, se demorará también 7 días, 10 días. Por eso es que cuando ya uno tiene la gripe, ya tiene los síntomas, ya el sistema innato fue superado, pero no se infectó el día anterior. Por lo menos ha estado con 3 días ya de infección. Y en ese tiempo ya inclusive está contagiando, ¿no? 3 días. Entonces tenemos el malestar. ¿Cuánto tiempo solemos estar con malestar? Antes era más o menos constante, 3 días, 4 días. Ahora están hasta 7 días con todo el malestar. Y a partir del 7º, 8º día recién ya hay la mejora. Eso que indica que el sistema adaptativo ya creó defensa y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las funciones de la inmunidad innata, lo primero es dar respuesta ante los microorganismos. Impide su ingreso, controla su crecimiento si ingresó, y si ingresó tiene que eliminarlos. También tiene la función de eliminar células dañadas e iniciar el proceso de reparación del tejido. Para eso debe reconocer moléculas secretadas por las células dañadas. Entonces acá también interviene el sistema innato, ¿no? Y si es el caso, tiene que estimular a la respuesta adaptativa. La inmunidad innata, siempre presente, está allí, nacemos con ella, lista para dar una respuesta en minutos o horas. No tiene memoria. Para ello tiene que hacer reconocimiento, tiene que activarse, y luego la eliminación. ¿Qué debe reconocer? Claro, moléculas, por ejemplo, de microorganismos patógenos, lo que llamamos patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, conocidos como los PAM o PAMs, ¿no? Ahora bien, pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, lípidos de la pared celular o glúcidos, ¿no?
Si el microbio tiene virus, por ejemplo, se reconoce RNA bicatenario, que es en caso de los hongos, bananos, glucanos, bacterias, ácidos nucleicos, CPG. ¿Qué puede ser CPG? Filina, flagelina. En caso de los gram positivos, ácido lipoteicoico, gram negativos, lipopolisacáridos como ejemplo, ¿no? Ahora bien, entonces, la inmunidad innata reconoce los PAM, sí, y eso es lo que estamos mencionando, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos, que no son sino estructuras moleculares pertenecientes a grupos enteros, todos los gram positivos, todos los gram negativos, ¿no? O sea, pertenecen estas moléculas a grupos. Y eso ayuda a identificar por el sistema inmunitario. Acá están los ejemplos, por ejemplo, de bacterias, ¿no? El lipopolisacárido, los hongos, en caso de los virus, RNA, DNA, etc. Pero también hay hay otros patrones moleculares asociados al daño celular. Son proteínas nucleares citosólicas con una función intracelular, o sea, tienen su función dentro de la célula, pero se liberan cuando la célula tejido ha sido dañado. Y generalmente se expresan o se exponen cuando hay una apoptosis o hay un estrés celular. Especificando un poco, ¿no? Estos patrones moleculares asociados a daño y que también son considerados como señales de peligro, porque si estos salen afuera, significa que ha habido daño en algún lugar del tejido, por eso le llaman señales de peligro. Son moléculas endógenas que producen o se liberan desde células dañadas en situaciones de trauma, hipoxia, en caso de células infectadas, muerte celular. Incluyen estas moléculas. El ácido hialurónico lo conocen, ¿no es cierto? El ATP también ácido hialurónico. Esta otra molécula, que acá está su nombre en inglés, son proteínas nucleares que regulan la estructura de la cromatina y la transcripción genética, ¿no? Son intracelulares, ¿no? Y estabilizan al DNA. Ahora bien, de manera extracelular, es una potente citoquina proinflamatoria, ¿no? Y es un biomarcador. ¿Eso qué significa? Si esta molécula sale afuera, entonces induce una respuesta inflamatoria, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, está dando lugar a que sí ha habido una lesión. Y puede servir para algunos casos como un biomarcador. Por ejemplo, en la sepsis. Como mencionamos, la sepsis, ya la gente que lo causó está muerto, no hay más. Pero el sistema inmunitario, por alguna razón, sigue destruyendo la célula. Y entonces la célula expone este tipo de proteínas, ¿no? Esta es la proteína S100, tiene bajo peso molecular, ¿no? Que esta proteína se une al calcio para fijar el calcio dentro de la célula, porque el calcio es muy activo ahí adentro, ¿no? Son proteínas reguladores tanto intra y extracelulares, ¿no? Y en ese mecanismo de regulación participa en la proliferación, diferenciación, apoptosis, inflamación y motilidad celular. Ahora bien, claro, son claves en la señalización del calcio. Su desregulación está implicada en tumores, inflamación y enfermedades neurodegenerativas. Inclusive esta proteína S100 aparentemente sería una proteína que induce el envejecimiento, ¿no? Se está haciendo un estudio sobre esto, ¿no? Para bloquear esta proteína. Aparentemente tendría que ver con ese proceso. Entonces, como vemos, están esos dos tipos de patrones moleculares, tanto extracelulares, microorganismos, etcétera, como también cuando hay un daño dentro del organismo. Ahora bien, ¿cómo se reconoce eso? A través de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares, conocidos como PRR, ¿no? Y reconocen de manera específica los patrones moleculares, tanto los PAMs como los DAMs, y a través de ellos se desencadena la respuesta celular innata. Ahora bien, estos receptores se encuentran en la mayoría de las células inmunes.
Los que primero se reconocieron o se conocieron fueron los receptores tipo TOL, ¿no? Que se han identificado aproximadamente 13 receptores, ¿no? En ratones, en humanos. ¿Por qué no solo en ratones? Mucho de lo que se ha estudiado y se sigue estudiando en respuesta inmunitaria en el ser humano es de los ratones, ¿no? Si comparamos algunas funciones que tenemos, por ejemplo, la actividad metabólica y digestiva, nosotros nos parecemos mucho al cerdo, al chanchito, ¿no? Pero si hablamos de inmunidad, nuestra inmunidad mucho se parece al ratón. Por eso en el ratón se hacen todos estos estudios prácticamente y luego ya se hacen especificaciones en el caso del ser humano, ¿no? Ahora bien, pueden estar estos receptores en las membranas plasmáticas, ¿no? En los lisosomas, endosomas, ¿no? Reconocen los patrones moleculares tanto intra y extracelulares. Están los receptores NOD, ¿no? Que contienen un dominio de oligomerización, ¿no? Activan transcripción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y ensamblaje de fagosomas, ¿no? Que intervienen en la inflamación. Están los famosos receptores Scavenger, que son receptores heterodímetros, etcétera, etcétera. Ayudan a la destrucción para básicamente identificar moléculas dañadas. Ahí quedan restos, ¿no? Por eso se le dicen receptores Scavenger. Recogen la basura, ¿no? Entre esos están las moléculas también, por ejemplo, que transfieren las grasas. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Que transfieren grasa. Triglicéridos, colesterol. No, lipoproteínas son proteínas que tienen lípidos. Pero ¿cómo se llaman estas proteínas? Que ayudan a transferir el kilomicrón, por ejemplo, proteínas de alto peso molecular, etc. Ya. Cuando están funcionando, bien, pero llega un momento que están envejecidos y hay que retirarlos. Los receptores Scavenger los detectan y los eliminan, ¿no? Ahora ya hay otros receptores tipo Gen 1, ¿no? Inducibles. Son receptores solubles que se encuentran en el citosol, ¿no? Son RNA helicasas con dominio CAR, ¿qué es eso? Pero reconocen que se llama también moléculas, y lo importante es que inducen la producción de interferón gamma. Interferón, nada más diremos hasta ahí. Ahora, receptores de leucina. La leucina es un tipo de receptor, pero también tiene un mecanismo efector que lo vamos a ver más adelante. Veamos. Entonces, los receptores de patrones moleculares los podemos dividir en 4 familias. Los receptores tipo TOL, los receptores tipo NO, las lectinas y el tipo RIC, ¿no? Ahora bien, si nos vamos con los receptores tipo TOL, claro, hay hasta 17 tipos de receptores que se han identificado. Todos ellos, por ejemplo, se encuentran en las células para detectar bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Y más o menos acá hay una relación, ¿no? El tipo 4, por ejemplo, detecta lipopolisacáridos en gram negativos, no están en el intestino. El receptor tipo TOL5 detecta flagelina en gram negativos, el R2 peptidoglicanos en gram negativos, por ejemplo, R9 DNA bacteriano, RNA de doble cadena, el virus, el 3, ¿no? Y acá es este receptor que tiene una expresión a nivel del citosol. Y bueno, acá hay más ejemplos. Se les organiza también en grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, este receptor tipo 6 reconoce todas estas estructuras. Peptidoglicán, lipoproteínas, etc., ¿no? Y así. Ahora, debemos también mencionar que hay receptores asociados a células que vendrían a ser que están fijadas a una membrana celular y corresponden a una célula inmune. Pero también hay los solubles. Ahora, los receptores tipo TOL,
que los hemos mencionado, ¿no? Están también la lectina, que está en la membrana celular de los fagocitos. Es receptor de manosa, carbohidratos de superficie, microorganismos que tienen fructosa, manosa, etc. La lectina detecta glucanos en la pared de los hongos, ¿no? Receptores Scavenger en la membrana celular de los fagocitos, CD36, por ejemplo, diglicéridos de microorganismos también. Este tipo de receptor, tipo NOT, ¿no? Localizado en citoplasma de fagocitos y otros tipos de células, para reconocer péptidos, bacterianos, etc. Y los solubles, aquí tenemos, por ejemplo, la pentraxina. Estos solubles actúan primero como opsoninas para facilitar la fagocitosis y, por ejemplo, con acción de lectinas para unión a manosa. Y bueno, son producidos estos receptores solubles en el hígado y en células como el macrófago, monocitos, células dendríticas. Una de ellas también es la proteína C, ¿no? Que acá no la nombra, pero la proteína C, que detecta ficolinas, ¿no? También participa en la activación del complemento y circula en plasma. Aparte de las que hemos mencionado, están las pentraxinas, las colectinas, que están en plasma y alvéolos, ¿no? Las ficolinas, ¿no? Que están en el plasma. Entonces, estas tienen doble acción de ser opsoninas, pero también de bloquear, y algunas tienen como la lectina, acción efectora. Ahora bien, los receptores de patrones moleculares los hemos mencionado, ¿no? Ahora, en cuanto a los DOP, ¿no? Son proteínas de reconocimiento de patrones, ¿no? Ahora bien, tienen como en su estructura un dominio para el ligando, con lo que reconoce, un dominio de oligomerización, de unión nucleótido, y un dominio de proteína que recluta caspases. ¿Qué son las caspases? Proteínas de señalización. Estos receptores tipo NOT son sensores citosólicos de la respuesta innata. Detectan, sí, patrones moleculares, también DAMs, ¿no? Intracelulares. Dentro de sus mecanismos que tiene es activar a este factor nuclear, ¿no? Capa beta, que se le llama. Este factor es el que activa las vías para la síntesis de citoquinas que son proinflamatorias. Entonces, de hecho, el NOT tiene que ver entonces con la respuesta inflamatoria. También a los inflamasomas, ¿no? Los activa, lo que resulta en la liberación, por ejemplo, de citoquinas proinflamatorias, interleucina 1B, interleucina 6, por ejemplo, ¿no? Son fundamentales este tipo de receptores para la defensa de patógenos intracelulares y su disfunción, cuando se alteran, da lugar a enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Ahora bien, estos se les clasifica también en dos subtipos, N1 y N2, ¿no? Bueno, N1 generalmente está ligado a bacterias, ¿no? N2, ahora, bueno, acá está el factor nuclear, que son los mediadores que estos receptores activan, ¿no? Como mencionamos, este factor nuclear capa beta es un complejo proteico, actúa como factor de transcripción fundamental para regular la respuesta inmunitaria, la inflamación. Pero también tiene que ver con la supervivencia y proliferación celular en mamíferos. Cuando se desregula, está vinculada a enfermedades crónicas como cáncer, artritis, trastornos inflamatorios. Y el NOT1, que también es una proteína receptora, se encuentra en el citosol, ¿no? En diversas células, que son las células presentadoras de antígeno, células epiteliales intestinales, pulmón. Es sensor intracelular para detectar bacterias. Hay otro tipo de receptores conocidos como los RIC. Son proteínas citosólicas ubicadas en leucocitos, células de la médula ósea. Tienen tres dominios, parecido a los receptores NOT. Un dominio para el PAM, para el patrón molecular, pero en este caso para ácidos nucleicos.
y un dominio, ¿no?, de reclutamiento de las caspasas. Tenemos receptores tipo RIC1, ¿no?, que son sensores citoplasmáticos para la inmunidad innata. Detectan RNA viral en el citoplasma celular. ¿Por qué? ¿Por qué esto sale? Porque los virus, ustedes saben, se multiplican dentro de la célula. Y a ese lugar, el linfocito B, el linfocito T, no puede ubicarlos. No los detecta, ¿no? Y aun cuando multiplica su DNA, su RNA, el virus, tampoco el sistema inmunitario de anticuerpos y todo lo demás no lo detecta. Entonces, el sistema innato sí tiene una manera de detectarlos a través del reconocimiento del RNA. Por eso están este tipo de receptores, ¿no? Y cuando se activan, ¿no?, dan lugar a la producción de interferón tipo 1, que es el principal, el grupo de interferones que tiene que ver con la defensa innata frente a virus, ¿no? También induce la producción de citoquinas inflamatorias, todo ello sobre todo para combatir infecciones víricas. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? RIC1, MDA5, etc., ¿no? Bueno, hay varias formas de clasificar, ¿no? Reconocen PAM, sí, pero sobre todo odivirus porque reconocen ácidos nucleicos. Muy bien, ya se reconoce los PAM, los DAM y todo lo demás, ¿no? Y quienes los reconocen generalmente macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células platinas. Ahora bien, entonces, a pesar de la gran variedad que se muestra, son limitados también en su reconocimiento. Por otro lado, el sistema innato no reacciona frente a células sanas, cierto, y por lo tanto están reguladas también. Muy bien. Con todo ello, toda esta inmunidad innata está desencadenada por inmunoestimulantes patógenos, los que hemos hablado, los patrones moleculares, etc. Pero requieren de contacto previo. La respuesta es rápida y inespecífica, ejemplo, la inflamación, y básicamente se da mediante granulocitos, monocitos, macrófagos. Entonces, lo que tenemos aquí es esto. Primero, en el sistema innato hay células que actúan, pero son inespecíficas. Macrófagos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos. Y también células citotóxicas como las células natural killer. Células cebadas, los basófilos, mastocitos, ¿no?, y los monocitos que hemos mencionado, ¿no? Hay moléculas inespecíficas. Ejemplo, lisozima, proteína del sistema del complemento, que están, digamos, que actúan. Por otro lado, todo esto está controlado mediante citoquinas, interferones, linfocinas, monocinas, etc. Más bien las moléculas específicas, eso ya corresponde a, ¿qué se llama?, la respuesta adaptativa. El macrófago, ¿no?, se comporta acá como célula presentadora de antígeno. Para ello, presentan al complejo histocompatible clase 2 y activa a las células específicas. Acá están los linfocitos B, a través de su PCR, linfocitos T con su TCR. Hay células auxiliares y colaboradoras, ¿no?, como la CD4, por ejemplo. Hay células citotóxicas que son las CD8. Ahora bien, entonces tenemos los elementos de la respuesta innata y la adaptativa. Componentes de la inmunidad innata: las barreras, los epitelios, y no solo la estructura, sino secreciones como defensinas, ¿no?, y aún linfocitos intraepiteliales, que ya nombramos algunos. Previenen la entrada de microorganismos y también dan lugar a la muerte de microorganismos. Células efectores circulantes,
neutrófilos, macrófagos, células natural killer. Su principal mecanismo de los dos primeros, la fagocitosis. Célula natural killer más bien hace citotoxicidad. Moléculas efectoras circulantes, complemento, lectina aminosa, proteína C reactiva, factores de coagulación. Se consideran los factores de coagulación porque cuando se da la coagulación es como segmentalizar. Si hay una lesión, lo que se hace es se da la coagulación y se cierra el vaso. Y eso evita que haya pasaje o ingreso del microorganismo o el patógeno que ha llegado, ¿no? Entonces también los factores de coagulación pueden activar factores inflamatorios. Participan en eso. Y los factores inflamatorios también inducen coagulación. Por eso un proceso inflamatorio crónico puede dar lugar a procesos de coagulación, sobre todo cuanto más largos son, y entonces hay otro tipo de problemas. Citoquinas que median la respuesta innata, el factor de necrosis tumoral alfa, porque hay el factor de necrosis tumoral beta, pero que no se le considera acá, interleucina 1, quimioquinas. Están el interferón alfa y beta, que tienen que ver con la resistencia viral, y el interferón gamma, que también tiene que ver con la respuesta viral, pero sobre todo con activación macrófagos y puerta de conexión o mecanismo de conexión para la respuesta celular. Y la respuesta celular es la única que puede controlar la infección viral. Interleucina 12, interleucina 18, 23, que inducen la producción de interferón gamma, por ejemplo, por células natural killer, las linfocitos T. Interleucina 15, para la proliferación de células natural killer. Interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta, que más bien tienen como mecanismo controlar el proceso de inflamación. Bien, entonces aquí tenemos moléculas del sistema innato, el sistema de complemento, el sistema de coagulación, el sistema fibrinolítico. Y proteínas plasmáticas inducidas, proteínas de fase aguda, interferón alfa, interferón beta defensivas. Y las células del sistema innato, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, mastocitos, basófilos, células natural killer, y aquí hay otro tipo especial de linfocitos, linfocitos T gamma delta y linfocitos B1. Ya explicamos anteriormente que generalmente los linfocitos T que conocemos son, ¿qué son? Alfa beta. Cuando decimos linfocito B, estamos hablando en realidad del linfocito B2. De él estamos hablando y no decimos nada tampoco, porque hay otros linfocitos que producen anticuerpos, pero son los B1. Ellos pertenecen a la respuesta innata. Como mencionamos, hay líneas de defensa, barreras, la piel, el intestino, el pulmón, etc. a ese nivel. Mecánica. Claro, todas ellas se caracterizan porque son células epiteliales unidas por uniones estrechas. Entonces, eso impide la entrada de microorganismos. A nivel de la piel, el flujo longitudinal de aire, fluido ayuda, ¿no? Tiene secreción de ácidos grasos, ¿no? Y dentro de esa secreción están las beta-defensinas, cuerpos lamelares, catelicidas, por ejemplo, que son antimicrobianos. En caso del intestino, mucho tiene que ver el fluido longitudinal, el pH. ¿Cuál es el pH de la sangre? De la piel. Es ácido, aproximadamente de 5, y la secreción de ácidos grasos, un pH. Esto también a nivel de la piel actúa. A nivel del intestino, ¿cuál es el pH a nivel intestinal? Porque a nivel del estómago puede llegar a ser hasta 1 inclusive. Es muy fuerte, ¿no? Pero en el intestino es más bien alcalino. Ahora bien, si bien es cierto, a nivel del intestino el pH es alcalino, claro, no nos va a servir tanto
para una defensa, como sí lo hace el pH del estómago, pero sí permite la activación de las enzimas. Prácticamente todas las enzimas que tenemos a nivel de intestino requieren de ese pH para ser activadas y también nos defienden, ¿no? Ahora, ¿y de dónde vienen estas enzimas? O mejor dicho, ¿de qué depende el pH intestinal? Jugo pancreático de la bilis, que ellos sí dan digamos, son alcalinos y se vierten al tubo digestivo, ¿no? Pero también hay otras moléculas específicas, alfa-defensinas, REC3, que son lecticidinas, catelicidas, por ejemplo. A nivel del pulmón, el mucus, ¿no?, que envuelve a bacterias, antígenos, y en cilios que barren, ¿no?, hacia afuera el moco y luego nosotros lo eliminamos, ¿no?, sea por, digamos, secreción nasal o simplemente bronquial, ¿no? Claro que muchas veces nosotros los ingerimos porque no lo estamos botando, excepto cuando es la producción alta y se nota, ¿no?, cuando faringitis, amigdalitis, ese tipo de cosas. Pero continuamente los estamos ingiriendo. Y la ventaja, ¿cuál es? Que pasan por el estómago y el pH del estómago los elimina. Si no, nosotros estaríamos ingiriendo patógenos y, claro, nos causaría el problema. El surfactante pulmonar, fuera de su función de permitir que los alvéolos se expandan, también tiene acción inflamatoria y de defensa a nivel de los pulmones. También hay defensinas, etc. Ojos, boca, nariz, están las lágrimas, ¿no?, y todo lo demás, y las enzimas. Acá este nivel de secreciones mucho tiene que ver la lisozima, ¿no? Hay también histatinas, beta-defensivas. Y en todos ellos, piel, intestino, pulmón, etc., está la microbiota normal. Bueno, es simplemente la forma en que la barrera funciona, ¿no? El patógeno puede adherirse, ¿no?, a la barrera, pero si queda detenido, entonces no va a ingresar. ¿Qué lo detiene? La barrera misma anatómica, la flora comensal y factores químicos locales. Pero cuando hay una lesión, claro, y hay penetración, entonces quienes van a actuar como respuesta frente a ellos son los péptidos antimicrobianos, complemento la fagocitosis. Cuando ya ingresaron a nivel del tejido, entonces sí se da la respuesta innata en base a complementos, citoquinas, quimioquinas, fagocitosis, células natural killer, etc. Y si esto no ha sido resuelto, entonces la inmunidad adaptativa ingresa. Muy bien. ¿Qué tenemos como defensas bioquímicas? El lisozima, ¿no?, que está en la mayoría de las secreciones. Las proteínas de fase aguda, los interferones, las colicinas y espermina, en caso, por ejemplo, del semen, ¿no?, de qué manera especial. La piel es una barrera física, impide la penetración de gérmenes, el estrato córneo es grueso y eso básicamente hace que la piel no sea atravesada. Se acompaña con el efecto bactericida del pH ácido del sudor, las secreciones sebáceas, ácidos grasos. Las mucosas adhieren, fijan, atrapan bacterias, esporas, etc., y los eliminan, ¿no? El epitelio ciliar con su movimiento es el que finalmente los elimina. Pero aparte de eso, ¿qué más tienen las mucosas? Tienen inmunoglobulina A secretora. Claro que esto ya no pertenece a la respuesta innata, pero están allí, son parte de la barrera química y por eso se las considera acá. Inhibe la adherencia bacteriana, neutraliza virus y toxinas, impide la absorción de antígenos por células epiteliales, ¿no?, y aún regula la secreción del mucus, ¿no? Mecanismos inespecíficos a nivel de la mucosa, las mucinas, sustancias biológicas como lisozima, lactoferrina, peróxido de hidrógeno, la flora normal y las células.
Ejemplo, tenemos las mucinas, que son glicoproteínas epiteliales involucradas en la protección de la integridad de la mucosa, ¿no? Ahora bien, sí son un componente principal del sistema de transporte mucociliar, ¿no? Atrapan patógenos, etc., secretados por células caliciformes, principalmente. Y hay varios tipos, mucinas neutras, ácidas, ¿no? Ahora, la proporción de ellas varía dependiendo de factores ambientales, ¿no? Clínicos, por ejemplo, en cierto tipo de enfermedades. Y acá hay unos ejemplos de algunas mucinas. MUC2, por ejemplo, producida por las células caliciformes del intestino delgado y del colon. MUC5AC en el epitelio foveolar del estómago, vías, etc. Aparte de la función que estamos mencionando, llaman la atención estas mucinas porque, por ejemplo, MUC2 está involucrada en el carcinoma de colon, en gástrico y esofágico, carcinoma mucinoso de mama y carcinoma de células claras de ovario. Y MUC5AC está involucrado en cáncer de estómago, intestino grueso, pancreático, etc., ¿no? También el adenocarcinoma de canal endocervical endometrio. Entonces, son modificaciones que tienen estas glicoproteínas y que, bueno, la discusión está, o son consecuencia de la transformación de la célula y por eso que tienen estas modificaciones, mutaciones, o son ellas las que están induciendo la mutación de la célula. La discusión está ahí, ¿no? Son causantes, pero de hecho están presentes en estos tipos de neoplasias. Como dijimos, en el aparato respiratorio, la filtración aerodinámica, la humidificación, el transporte, la flora normal del orofaringe, las secreciones bronquiales y la fagocitosis. A nivel del tracto digestivo, el moco gástrico, pH ácido que mencionamos, ¿no? De manera específica, caso de la boca, la deglución, la saliva, la flora normal. A nivel del estómago, el pH, el intestino, secreciones digestivas, el peristaltismo, la secreción mucosa, etc. En el aparato genitourinario, el arrastre mecánico por micción, el pH ácido de la orina, el estado hipertónico de la médula renal, ¿no? Y claro, hay ciertas características tanto en el hombre y la mujer que lo protegen o lo exponen. En caso del hombre, la longitud de la uretra, las secreciones prostáticas. En caso de la mujer, el pH ácido vaginal y el mucus, ¿no? En caso de los ojos, el parpadeo es un arrastre mecánico. Las lágrimas que hacen un lavado, ¿no? Hay sustancias activas como la lisocima. Y hablando de la lisocima, es una neuraminidasa presente en múltiples secreciones, inclusive en la salida, ¿no? En gránulos citoplasmáticos de neutrófilos, monocitos, macrófagos. ¿Cuál es su función? Destruye el proteoglicano de la pared bacteriana. Actúa a nivel de la N-acetilglucosamina, N-acetil ácido murámico y rompe acá. Conclusión, rompe el péptido, ¿no? Entonces tiene efecto específico contra gram positivos. Y hoy en día se dispone de este tipo de enzima, ¿no? Para ser utilizado, digamos, clínicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que la lisocima actúa dañando la pared celular. Como mencionamos, rompe el peptidoglicano. Ahora, pero también actúa sobre la pared microbiana como una opsonina. Neutraliza la carga eléctrica de la bacteria para ayudar a favorecer la fagocitosis. Tiene dos funciones. Las defensinas son péptidos catiónicos, no glicolizados, etc. Aparte de sus características, es activa, ¿no? Claro, apareció evolutivamente antes, son parte del sistema primitivo de defensa, ya está inclusive en los seres invertebrados, activos contra bacterias, hongos, virus, etc. Ahora, su mecanismo de acción, formar un poro en la membrana del patógeno, ¿no? Y eso altera su permeabilidad y eso causa la muerte. Se clasifican en alfa-defensinas y beta-defensinas.
más nos interesa en dónde actúa. Por ejemplo, las alfa-defensinas están en las células de Panet, en el epitelio del tracto urogenital. Mientras que las beta-defensivas, por ejemplo, tienen una distribución para nosotros mucho más amplia, ¿no? Tracto genitourinario, respiratorio, epitelios de superficie interna, externa, células epiteliales, el tracto respiratorio, genitourinario, tracto respiratorio, se encuentran en todos ellos, ¿no? Su mecanismo de acción, como mencionamos, tienen una carga negativa, son catiónicos. ¿Y qué carga tienen las membranas celulares? Son aniónicas. Entonces se juntan, ¿no? Entonces hacen una inserción en el péptido de la membrana, del péptido en la membrana. Esto permeabiliza formando poros. Y eso es lo que causa la lisis celular. Esos son ejemplos de células, o mejor dicho, sustancias químicas que tienen actividad antimicrobiana. Ahora, cuando hay una respuesta innata, otro que va a cambiar va a ser la producción de células dentro del organismo. Y se va a producir proteínas que se conocen como proteínas de fase aguda o proteínas reactantes de fase aguda, ¿no? Ahora bien, esto le corresponde principalmente al hígado y a las células como macrófagos, ¿no? Ahora bien, debemos recordar para esto lo siguiente, que en el organismo se producen proteínas, albúmina, por ejemplo, tiene su propia función, transferrina para el transporte de fierro, ¿no? ¿Quién produce todo eso? El hígado. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no?, causado por el ingreso de una célula, lo que va a hacer el organismo, inducido por citoquinas proinflamatorias, modificar el perfil de producción de proteínas del hígado. Y es ahí donde se producen estas proteínas de fase aguda. La albúmina disminuye y la transferrina también disminuye. ¿Por qué? La albúmina son nuestras proteínas, ¿no es cierto?, lo que tiene, pero le va a dar paso a otro grupo de proteínas porque se necesitan, digamos, para el transporte y activación, todo. Y la transferrina tiene que modificarse también debido a que las bacterias, por ejemplo, van a competir con el organismo por el fierro. Ellas también necesitan fierro. Entonces, tiene que haber otra forma que el organismo fije fierro, más que la transferrina que usualmente lo está llevando, o caso contrario, bloquee la captura del fierro por las bacterias. Y todo eso el hígado tiene que cambiar entonces todo su perfil de producción de proteínas. Esta es la proteína C reactiva, que son las primeras en aparecer, ¿no? Aumentan durante la respuesta a una enfermedad inflamatoria, ¿no? Incrementa de manera aguda siempre que haya inflamación en los tejidos. Si hay proteína C reactiva aumentada en sangre, es porque hay un proceso inflamatorio en algún sitio. Lo hay, ¿no? Claro, no dice dónde, pero sí lo hay. Hoy en día es un marcador, por ejemplo, para controlar enfermedades graves, infecciones inflamatorias, artritis, por ejemplo, y enfermedades graves como una pancreatitis, por ejemplo. No tanto para que diga si hay una inflamación, porque ya se sabe, ¿no? Se está viendo inclusive la inflamación, sino va a ver cómo va evolucionando. Si la inflamación aumenta, la proteína C aumenta. Si disminuye, significa que la proteína C reactiva significaría que el proceso inflamatorio está disminuyendo, se está controlando. Entonces es un marcador que nos sirve ahora para hacer seguimiento, ¿no? Remopexina, su principal función es unirse al hemo libre, que causa daño oxidativo. Altas concentraciones están en relación a inflamación, cáncer, etc. El fibrinógeno. ¿Qué cosa es el fibrinógeno? ¿O en qué está involucrado, por lo menos? Coagulación, ¿no? Ahora bien, forma coágulos, ¿cierto?, activando a la trombina. Aumenta de manera significativa durante el proceso inflamatorio.
Por eso que en los procesos inflamatorios crónicos puede haber problemas de coagulación. Las aptoglobinas que se unen a la hemoglobina libre para prevenir la pérdida de componentes, por ejemplo, del hierro, ¿no? Eso a nivel de la orina. Aumenta también en procesos inflamatorios. ¿Qué sucede? Cuando la bacteria ingresa, por ejemplo, ¿no? Y causa una respuesta innata, adaptativa, por los macrófagos o por el sistema inmunitario, se producen citoquinas y entre ellas la interleucina 6. La interleucina 6 va al hígado en este caso e induce que el hígado produzca proteínas, por ejemplo, proteínas amiloide sérica, proteína C reactiva, fibrinógeno, ¿no? Lectina de unión amanosa, que el hígado produce bajo, ¿no? Cuando hay condiciones normales, pero hace que aumente. Entonces, es el proceso inflamatorio a través de la interleucina 6 que hace que el hígado produzca estas proteínas de fase aguda, ¿no? La proteína C reactiva es una proteína de unión a fosfocolina, ¿no? En las bacterias, ¿no? En la superficie de las bacterias, y activa también complemento, ¿no? Y está la lectina de unión amanosa, que se une a residuos de manosa, pero también activa complemento, ¿no? Hace lisis de bacterias. Ahora, estas proteínas se presentan en los primeros momentos de un proceso inflamatorio. Acá está la proteína sérica amiloide, proteína C reactiva, ¿no? Cuando el proceso inflamatorio ya va siendo superado, por lo tanto también se está eliminando si es que lo causó una bacteria, etc., entonces disminuye su producción, ¿no? Por ejemplo, la albúmina que mencionamos disminuye su producción en una cantidad, ¿no? La transferrina también disminuye, pero cuando ya pasa el proceso inflamatorio vuelven ¿qué se llama? A sus niveles normales de producción. Esto va a suceder mientras hay un proceso inflamatorio, mientras hay citoquinas inflamatorias, mientras hay interleucina 6. Otro actor aquí es el complemento, ¿no? Ahora bien, cuando se hizo pruebas, ¿no? Se agarraron, el antígeno, una bacteria, y se le enfrentó con un anticuerpo purificado, ¿no? Eso en los procesos para hacer los estudios y cómo se reconocía. Listo. Sí, estaba la bacteria y estaba su anticuerpo, y se unía, lo fijaba, pero no pasaba nada. Se quedaba ahí, ¿no? O la otra posibilidad es que sí podía actuar, pero cuando estaba el macrófago fagocitaba. Listo. Muy bien, pero como que faltaba algo acá. Y entonces, cuando le agregaban suero, sí se producía la lisis de la bacteria sin necesidad del macrófago. Entonces había algo que complementaba la acción de los anticuerpos, ¿no? Y entonces, por eso sí, hay algo que complementa la acción. De ahí nació el término complemento. Y después sí, se ubicaron los que se llaman los componentes de este sistema y se quedó con ese nombre, ¿no? El sistema de complemento. Son un conjunto de proteínas plasmáticas de activación secuencial, ¿no? Ahora bien, su efecto, optimizar la opsonización de los microorganismos, C3b, por ejemplo, hacer quimiotaxis, atraer a células C3a, C5a, incremento de la permeabilidad vascular, por ejemplo, que también lo hace C3a, C5a, que es parte de la respuesta inflamatoria, lisis de la membrana celular, ¿no? Que al final el complemento llega a formar el complejo de ataque de membrana, con lo cual rompe, destruye a las células en general, ¿no? Incluyendo microorganismos. Tenemos
Lo complemento, vamos a tener un momento especial que lo vamos a describir. Para concluir o hasta llegar hasta acá, las barreras microambientales, entre las bacterias comensales. ¿De qué estamos hablando? Flora bacteriana. ¿Cómo le llaman hoy en día? La microbiota, ¿no es cierto? Claro, es un conjunto de bacterias, inclusive hongos, que son saprofitos, que compiten con el patógeno a través de la secreción y modificación del pH, ¿no? Y también producen citoquinas, no citoquinas, péptidos con actividad antibiótica. Ejemplo, el bacilo de Odor-Ley, la flora bacteriana intestinal, la flora oropharyngia. Esta flora tiene efectos en la digestión, la biotransformación, por ejemplo, ciertos nutrientes, ¿no? La vitamina K, por ejemplo, no las produce esta flora, no la producimos, excepto que nos las den o nos las administran, ¿no? Ahora bien, esta flora facilita la colonización, cuando se altera, facilita la colonización por otras especies, ¿no? Generalmente de origen infeccioso, y también están siendo reservorio de resistencia a antimicrobianos. Acá hay dos cosas que hay que considerar. Una, cuando hay un proceso infeccioso, ¿qué estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué decimos? Hay un proceso infeccioso, hay que darle el mejor antibiótico. ¿Cuál es el mejor antibiótico? Aquel que barre con todo. Ya no nos importa quién, pero le damos el más poderoso. Usualmente amoxicilina, ¿no? Barato y cómodo y todo lo demás. Y barre con todo, así es que quien esté molestando ahí, pero también barre la flora bacteriana. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces ya tiene otras complicaciones. Por eso, en ese caso, es preferible utilizar los antibióticos específicos que el germen está causando esa infección. Pero hay que identificarlo, ahí viene el problema. Y lo otro, cuando estas bacterias que son de la flora salen de su lugar, son terriblemente patógenas. Ejemplo, Escherichia coli, está en el intestino, pero pasa a la cavidad peritoneal, peritonitis. Claro que hay otras más, ¿no? Entonces, mientras están en su sitio y en la cantidad necesaria, nos protegen bien todo. Pero alteraciones en su concentración, y salen fuera de su sitio, sí tenemos problemas. Ahí no vamos a decir que son benignas la flora bacteriana que tenemos. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Por favor. Bien, doctor, unos 10 minutitos estoy en clase, termino y comenzamos. Listo, ya, listo. Sí. ¿Hay forma de que el sistema inmune reaccione contra la flora intestinal sin de que haya una migración propiamente de la flora intestinal? Contra la flora normal. No, o sea, ya la tolerado, ya la tolero. No hay ninguna forma, ninguna alteración, nada. A menos que mute la bacteria, algo, ¿no? Pero nuestra flora bacteriana normal que tenemos, ya el organismo la tolera, no le hace nada. Y es más, en muchas cosas depende de ella, ¿no? Pero eso no. La única forma es que sí pueda alterar o mutar. Eso aquí sí también se ha visto, ¿no? Alteración, mutaciones de la flora, claro, ya se convierte en otra y altera. Sí se puede. Ahí en esos casos sí. Pero también estaba leyendo como las células de Panet se encuentran a nivel del intestino y estos pertenecen al sistema inmunitario, bueno, no adaptativo, sino al natural, innato. Entonces, estos van a producir lisozima, defensinas, estos no atacarían de frente a la flora ya que son innato y no van a tender a adaptarse como tal. O sea, a la flora bacteriana normal, claro. Pero esa flora está adaptada, o sea, tolera. La tolera, si no, la barrería, pues, ¿no? Simplemente la lisozima todo lo barrería, entonces ahí no quedaría. Pero también tienen lugares específicos. ¿Dónde actúan, por ejemplo, la lisozima? Secreciones, lágrimas, glándulas salivales. Y ahí la flora no es permanente. No es permanente, está moviéndose, ¿no? Listo, entonces tiene esa acción.
Pero no hay lisozima, por ejemplo, aunque sí hay, pero muy poco, porque la lisozima no interesa a nivel del intestino, por ejemplo. Tiene ahí está presente, pero si hablamos en caso de respuesta inmunitaria y distribución de células, hay otras moléculas que están jugando mucho más, desde la inmunoglobulina A, todo eso. Entonces, como que ahí la lisozima no tiene tanta importancia contra la flora, ¿no? Entonces queda ahí relativizada, digamos. Entonces, lo que estuve viendo que puede estar relacionado a lo que dijo mi compañero es que uno de los mecanismos para que el organismo no ataque a la flora es justamente la barrera mucosa que tenemos, que es espesa. Eso hace que la microbiota no esté en contacto directo con la pared intestinal, lo cual no originaría que se desencadenen respuestas inmunitarias como tal, es una forma de protección. No sé, un contacto directo. Claro, un contacto directo. Claro. ¿Cuándo actúan ellos? Por ejemplo, en las lágrimas está en la secreción. En la mucosa intestino también está en la secreción, pero en la barrera del mucus. Ahí está. Ahí se encuentra. No es que esté saliendo como una enzima hacia la luz, porque ellas sí. Entonces, están ahí. Entonces, para que la lisozima o algo actúe a una bacteria, la bacteria tiene que meterse al mucus. Y el mucus es una defensa, ¿no? Agarra la bacteria, la envuelve y la arrastra, ¿no? Junto con todo lo demás. Entonces, ahí la lisozima sí puede actuar. Pero como digo, hay otros mecanismos que ahí actúan mucho mejor, ¿no? A ese nivel al menos. Sí. Listo, muy bien. Pero tengo una duda en cuanto si la flora bacteriana se puede alterar de forma irreversible a lo que es el medicamento. No, sí se puede reconstituir. Y de hecho ahorita hay hasta venden ampollitas para reconstituir la flora, ¿no? Sí, hoy en día hay para reconstituir. Y lo primero que hay que hacer es retirar ese antibiótico. Por ejemplo, cuando una persona está, por cualquier una bronquitis se le dio y se le da el antibiótico y empieza a tener diarrea, ya no hay. Suspender nomás el medicamento y administrar otro, ¿no? Pero ahí sí se tiene que tener más cuidado y hay que recordar, ¿no?, cuál sería la bacteria que está causando y para darle uno de manera específica y quitar el otro, ¿no? Muchas veces se le retira el antibiótico y ya puede reconstituirse la flora, pero hoy día sí hay mecanismos para reconstituir, ¿no? Claro que hay también casos graves, por ejemplo, ¿cuál es? La lincomicina, por ejemplo, esa sí barre y hace que crezca una bacteria que es bien agresiva y le llaman colitis pseudomembranosa, que si no se cura, esa sí necesita tratamiento, que si no se cura, sí puede ser mortal. Empieza con diarrea, pero después la diarrea es con unas membranas, que no son membranas, por ahí dice pseudomembranosa, ¿no? Y sí, es bien intensa. La persona puede fallecer primero por deshidratación y luego por infección. En esos casos sí. Por eso hay los azúcares complejos, se le llaman, lincomicina, clindamicina, que son bien específicos de gram positivos, se les utiliza con precaución, ¿no? Y se le advierte al paciente, si tiene usted diarrea, todo suspenda y véngase de nuevo, para que no tenga problemas. Sí. Por eso digo, hay unos que sí se pueden reconstituir, pero hay algunos que sí que hay que tener cuidado. El que causa eso es el Clostridium difficile. Esa es la bacteria que causa ese daño. El trasplante de heces. ¿Ah? Trasplante de heces. ¿Trasplante de qué? Heces, algo así, trasplante de heces, para algo relacionado con la microbiota. Sí, lo escuché el año pasado. Hay varias cosas que se hacen, yo diría, ¿no? Pero mucho cuidado. Por ejemplo, parálisis facial. ¿Qué cosas en el campo? Claro, le ponen su emplasto. Olvídense, una conjuntivitis terrible. Nada que ver. Entonces, claro, es que ellos piensan que eso es algo nuestro y nos puede ayudar también, ¿no? Claro, tienen sus formas de pensar. Pero, de hecho, esas sustancias, las heces, son bien contaminantes.
bien contaminantes, ¿no? Listo, muy bien, entonces nos vemos. A las 9 con fisiología. ¿Dónde se escucha eso? Bueno, pero eso creo que no. Eso creo que no preguntaba por el ajo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Te creemos? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo. María es más rápido. Yo no tengo ninguna, entonces borroso con la cabeza. Pero de qué se preocupa, o sea, el informe literalmente imprime. Hoy hacemos la práctica, mañana lo vamos a entregar. Mi padre. Espérame, Pero ninguna se yo votar por ella. Pero mira, yo te voy a preguntar. Yo no estaba por ella. Sí, está bien. El gordo, ¿estás haciendo en tu tablet? Yo no veo necesario. Mica.